Mari Mari. Mari Mari Peñi. Chuble miam. Kumelen. Peñi. Como es un mu Peñi. Mari Mari con puché. Pu Peñi por la mien. Puchil catufe. Mele tu fachi kimel tubun. Hola a todos y todas, les decía. Mari Mari Peñi. Vamos a comenzar la quinta clase, estamos esperando a que se conecten. La sexta clase, sí, sexta clase. Ya nos queda solo la otra semana terminando esta. Así que vamos con los últimos contenidos de nuestro taller. Ley. Lituain Peñi. Mai Peñi, Lituania. Felei. Mari con pu Peñi. Mari con pu Lamien. Pu papá y pu chachay. Pu bichiqueche. Mule palut fachi kimel tubun. Luego mañana mai com chamole limón. Comer limón. Carne guanto limón tain. Soy chilcato am tama posungun. Soy tain kuifike cheyem ni kewan. Ka tain fali ñechi sungu. Bueno, vamos a comenzar hoy día. Vamos a iniciar con nuestra sexta clase de Mapuzungún, en donde ya hemos conocido varios contenidos ya. Ya tenemos un dominio básico del Mapuzungún y entendemos ciertas cosas. Vamos a ir complementando hoy en día con los conocimientos que ya tenemos. ¿Vale? Pero primero, como siempre, Huiñochilcatoín, ¿cierto? Vamos a volver a estudiar, como dice acá, ¿cierto? Huiñochilcatoín sería como volveremos a estudiar. ¿Ya? ¿Qué es lo que, y vamos a volver a estudiar lo que vimos la clase pasada? La clase pasada, ¿cierto? Revisamos contenidos que ya no hablaran solo sobre mí, ¿cierto? O una descripción de una persona, sobre personas, ya sea presentarse o describir, sino que ya empezamos a hablar sobre el territorio, ¿ya? Y la importancia también del territorio dentro de la cultura mapuche, entendiendo también que todos los elementos que componen un territorio tienen un nombre, ¿cierto? Tienen una fuerza como se dice, el ñen, el espíritu que es dueño de ese espacio, y también muchas de las ceremonias y conocimientos giran en torno a a todo lo que compone el territorio, ¿ya? Entonces esto es muy importante dentro de la cultura y también por eso lo revisamos. Y vimos algunos nombres de algunos elementos naturales del territorio, del Mapu, como se le dice acá el Az Mapu, ¿cierto? Que literalmente Az Mapu es la forma del territorio, pero refiere a esto, a los elementos que lo componen, ¿cierto? Entonces, en este territorio o el Mapu, como se le suele decir, al territorio mapuche, hay muchos de estos elementos, ¿ya? Es un territorio, en ese sentido, bastante privilegiado, y también se entiende por qué hay un respeto sobre la naturaleza, ¿ya? Porque la naturaleza es muy diversa en este territorio y también es muy
rica en biodiversidad, ¿cierto? Bueno, y aquí tenemos algunos nombres. Tenemos, por ejemplo, que ya los vimos en la clase pasada, pero los vamos a repasar, como Zequín, ¿cierto? Zequín, como volcán, Lafken, mar o lago, Leufú, como río, Mahuiza, puede ser un monte, o Mahuizantu, una montaña, ¿ya? Tenemos Chanquín, como humedal, Lemu, como bosque, perdón, ¿cierto? Que vemos, por ejemplo, en la palabra Pichilemu, ¿ya? Que viene de bosque pequeño. Tenemos Huincul, que es cerro, Trayenco, que es cascada, Menoco y Guzco, que son vertientes. Ya tenemos estos nombres, hay otros más que el Peñigao va a ir escribiendo, como Aligüen, ¿cierto? Que es árbol. También tenemos a Nunca, que es un árbol, pero plantado. Se hace esa distinción, ¿ya? Justamente esta distinción entre bosque nativo, ¿cierto? Y plantación de árboles, ¿ya? Aligüen, que es un árbol no plantado, ¿cierto? Y Anunca, que es un árbol plantado. Em, ¿Qué otros más podríamos mencionar, Peña? Mm, Por ejemplo, Peñi, disculpe, Peñi, Aligüen ¿sí? significa entonces que sería como un árbol autóctono, por así llamarlo. Sí, es Como, como un árbol que no se plantó. No sé cuál es la definición, pero claro, sería un árbol como natural, entre comillas. ujú, ya, perfecto. De bosque Esa es la nativo, definición. digamos, o un árbol nativo. Claro, nativo. Un árbol nativo, como dicen acá. ¿Sí? Nativo podría definirse. Fele, ¿ya? Igual es importante acá entender que estos nombres varían dependiendo del territorio. Yo contaba que en la clase pasada, que por ejemplo Huitrunco en algunos territorios podría ser un río. Huitrunco. Eh, ya hay que, por ejemplo, al mar, o, no, o al lago, perdón, le dicen Leufú. ¿Ya? Entonces, esto varía, ¿ya? Puede variar. Y también cada territorio tiene diferentes nombres. Y también, generalmente estos nombres también tienen nombres, o sea, un volcán. Tenemos, por ejemplo, no sé si alguien sabe cómo se llama el volcán Villarrica, el nombre Mapuzungún, pero ese volcán tiene un ¿Futrapillán? nombre, tiene un nombre propio. ¿Cómo dijo Peñi? ¿Futrapillán? No, no es Futrapillán, por ahí, casi. Por ejemplo, también el lago Villarrica tiene un nombre, ¿ya? Porque esos eran antiguamente territorios mapuches, ¿ya? Y obviamente cuando llegaron ya sean los españoles, pero en este caso en particular el Estado chileno, les cambió los nombres, ¿ya? Entonces, claro, aquí como dicen, el volcán Villarrica se llama Rucapillán y el lago Villarrica se llama Maglio Lasquén, ¿ya? Entonces, eso es importante también, eh, ir buscando, ¿cierto? ¿Cuáles son los nombres que tienen estos lugares, como el volcán Villarrica, otros volcanes? El Gualmapu está lleno de volcanes, lleno de lagos, ríos, y cada sector en general tiene un nombre en Mapuzungún. Feli. Y lo otro que vimos, que ya en para poder describir, ¿cierto? Elementos para poder describir, mencionamos esto, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, Puichirupai, que hablaba de angosto, de algo angosto. Tenemos a Lurupai, cuando hablamos de algo ancho. A Lupurai, cuando hablamos de algo alto. Y Puichirupai, cuando hablamos de algo bajo, ¿ya? Entonces podemos dimensionar, ¿cierto? O describir
el territorio, ¿cierto? Mencionando cómo es cada lugar. Que la idea es que ustedes, ¿cierto? Puedan utilizarlo, ¿cierto? Puedan describir, por ejemplo, si hay cerros en su casa, Wincul, ¿cómo son los cerros? Puichi por ahí, ¿son bajos? ¿O Alú por ahí, es alto? ¿Entendí? Entonces, la idea es que ustedes puedan ir describiendo su territorio a partir de estos elementos, ¿ya? Puichi Rupai, recordar, angosto, lo vamos a trabajar ahora, vamos a hacer una pequeña actividad. Alú Rupai, ancho, Alú Puray, alto, y Puichi Puray, bajo. Feli. Ya. Y lo otro que vimos, que también es algo que nos va a permitir describir el territorio, son los adverbios de lugar, ¿cierto? Que lo trabajamos con el ngru, que es el zorro, ¿ya? Entonces acá tenemos varias fotos o imágenes, mejor dicho, de ngru, ¿cierto? Que es el zorro en distintos lugares, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, Huentecura, que será, refiere a sobre la piedra, ¿cierto? Huente es sobre, o arriba también se puede entender, y cura es piedra, ¿ya? Entonces Huente sobre la piedra, Huentecura. O tenemos Minchecura, que Minche es abajo, ¿ya? Minchecura será abajo de la piedra. Tenemos Puinma acá, que habla de delante. Puinmácura será delante de la piedra, pero también vimos Az, ¿cierto? Ahí, ¿cómo se diría Peñigao? Si es Az, si Por hablaba de delante. delante, ¿sí? Hazle. Azple, ¿cierto? Entonces, Azple también podría ser como por delante, ¿ya? O Puinma, Puinmácura. Tenemos también Furi, que habla de atrás, ¿cierto? Furicura es atrás de la piedra, ¿ya? Tenemos también Ponwi, que es dentro. Ponwi Culco será dentro del canasto, ¿ya? Porque Culco es un canasto. Y tenemos también Huecún, que es afuera. Entonces, Huecún Culco sería afuera del canasto. También tenemos Huechún, que es arriba, ¿ya? Parecido a Huente, pero Huechún es más preciso en el señalar que está en la cima, ¿cierto? Como en la cima de algo. A eso refiere Huechún. Huechún Mamul, en este caso sería arriba del palo, ¿ya? Mamul es madera, palo, también puede ser, ¿ya? Inaltu, tenemos también Inaltu Leofu, Inaltu es junto, ¿cierto? Junto, ¿ya? Entonces Inaltu Leofu sería junto al río. Y también tenemos Puiglie, que es el que está al medio, abajo, que Puiglie Chagual, por ejemplo, sería cerca de la gallina, siendo Puiglie cerca y Achahuayl gallina, ¿cierto? Puiglie Achahuayl cerca de la gallina. Y por último tenemos Hueleple y Manple, ¿cierto? Siendo Hueleple por la izquierda, ¿cierto? O Manple por la derecha, ¿ya? Recordando, ¿cierto? Que ple es un locativo, pero es menos preciso que el meu, ¿ya? Que también lo vimos, que era el locativo de o en, el meu, y el ple es por, ¿ya? Como por ahí, ¿ya? Menos preciso. Pele. Y entonces, bueno, aquí tenemos el último ejemplo que dice Chingru Mlei Wente Kurameu, ¿ya? Que aquí vemos como la construcción completa de cómo podríamos utilizar estos adverbios de lugar. Entonces, cuando decimos Chingru Mlei Wente Kurameu, estoy diciendo el zorro está encima de la piedra, ¿cierto? O sobre la piedra, que refiere a lo mismo, ¿cierto? Y ahí eso es como
puede ser el orden. Chinru, mle, guante, cura, meo. ¿Ya? Y el meo es que le da el D. En este caso, encima de la piedra. ¿Ya? Ese D lo da el meo. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ejercitar, como siempre, en este caso, con algunas imágenes editadas con nuestras máximas capacidades de edición. Pero aquí tenemos un tregua, ¿cierto? Un tregua es un perro. Entonces aquí hay una pregunta. Cheum lei chi tregua, ¿cierto? ¿Qué está preguntando cuando decimos Cheum lei chi tregua? ¿Pueden responder a eso? Cheum lei chi tregua. Claro, aquí dicen, ¿dónde está el perro? ¿Ya? Y justamente es eso, ¿ya? Recordando que Cheu es ¿dónde? ¿Ya? En preguntas. Entonces, Cheum lei chi tregua sería ¿dónde está el perro? Y aquí hay algunas opciones, ¿cierto? Tenemos chi tregua mulei, huele pule, leufumeo. Esa es la opción A, ¿ya? Después tenemos Chitrewamlei Huente Cachumeu, la opción B, ¿cierto? La opción C es Chitrewamlei Manple Leufumeu, o la opción D es Chitrewamlei Minche Cachumeu. Y acá, ¿cuál creen ustedes que es la opción más correcta? Chuchi, ¿cierto? Chuchi es ¿cuál? Se pica y tache. Tache. ¿Sí? Mai. A ver, ¿y la C qué dice, Peñi? Manple leufumeo. Manple Leufumeo. Felei. Está Manple. O Huelepule. Algunas te dicen B. Algunas están diciendo B también. Dicen Mai. Chitrewamlei Huente Cachumeo. ¿Ya? Entonces recordar. Manple es por la derecha, ¿cierto? Leufu es río. Entonces la C dice que el perro está a la derecha del río. ¿Ya? Esa opción está correcta. Turú. Ya, pero también los que dijeron B también está correcto. ¿Ya? Porque Chitrewamlei Huente Cachumeo. Y aquí hay una pista acá abajo que dice Cachu es pasto. ¿Ya? Entonces, está diciendo acá que está Huente Cachumeo sería arriba del pasto. Y esa opción también está correcta porque Chitrewamlei Huente Cachumeo, ¿cierto? Está arriba del pasto también. Feliz. Entonces ahora, volviendo, preguntando de nuevo por la misma imagen, pero ahora cambiando la pregunta, diciendo, ¿Chemas ñei chileufu? ¿Chemas ñei chileufu? ¿Qué está preguntando ahí? ¿Chemas ñei chileufu? ¿Cómo es Claro. el río, Pi Benjamín? Sí, pero para ser más preciso sería como qué forma tiene el río, ¿ya? O de qué forma es el río, pero claro, refiere a eso, como cómo es el río, ¿ya? Pero más preciso es de qué forma es el río, ¿ya? Aquí dice Chileufu, Alupuray, Puchirupai, Puchipuray y Calfuñey. Feley. Entonces aquí tenemos varias opciones. Alupuray, Puchirupai, Puchipuray y Calfuñey, ¿ya? Y acá abajo hay una pista. Dice Calfu es igual a azul, ¿ya? Entonces dicen B, 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 B. Varios dicen B, Mai. todos dicen B. Revemley. Ah, Re, B, B, M, B, L. Pi. B y Nicole. D. Ah.
Vamos a ver. Mai. Entonces, justamente es la B y la D. Ya, bueno, esto tienen más distractores estas preguntas, o más que distractores, tenemos dos correctas, ¿ya? Claro, el Chilufu Chirupai, o sea que el río es angosto, y también Calfuñey, ¿cierto? Que refiere a que es azul, ¿ya? Porque recordar que ñey también nos sirve para describir cosas, animales, etcétera, ¿ya? De todo. Cuando decimos Calfuñey, estamos diciendo que el río es azul, ¿ya? Porque el ñey es el que le da el es, en este caso. Feliz. Y creo que esta es la última. Aquí tenemos la pregunta, Cheomulei Chimanque, ¿cierto? Que sería, ¿dónde está el manque? El manque es el cóndor, ¿ya? Entonces aquí dice Chimanque Mulei, Hueleple Sequinmeu, Manple Sequinmeu, Huente Sequinmeu, o Minche Sequinmeu. Cheomulei Chimanque. Aquí dicen C. Aquí dijeron la respuesta entera. Chimanquemule, Guantese, Quinmeo, C y C. ¿Ya? C, C, Cometripay. Mai. Entonces, claro, tenemos que todos dijeron C. Justamente C, porque Guante, recordar que es arriba, ¿ya? Guante, arriba y Sequín es volcán, ¿ya? Entonces, Guante, Sequín, Meo sería arriba del volcán, ¿ya? Entonces, Chimanquemule, Guante, Sequín, Meo. Y por último, tenemos la pregunta Chumñei Chi Sekin. Chumñei. ¿Qué estamos preguntando aquí? Chumñei. Chumñei Chi Sekin. Claro, aquí dicen cómo es. Pero aquí no es el volcán, ¿ya? Sekin, recordar que, o sea, es el volcán. Es el volcán, que aquí dijeron cómo es el cóndor. Claro, y aquí está preguntando por el Sekin, que es el volcán. Chumñei Chi Sekin. Y aquí hay varias opciones. Chisekin Alupuray, Chisekin Puchi Puray, Chisekin Kuruñey y Chisekin Gligney. Y aquí algunos dicen A, D. A, K, D. Ah, Leonardo dice A, K, D. Y ahí recordando que K es I. ¿ya? Entonces está diciendo A y D. A y D, A, A más D, A. Ya. Entonces varios dicen A y D. Entonces, justamente son esas dos. Ya, porque Alupuray es alto, ¿cierto? El volcán es alto, Chisequín Alupuray, y también Liuqñey, ¿cierto? Pireñey, también se podría decir. Ya que lo Pire es nieve, entonces Pireñey es como está nevado. Así que Liuqñey también está bueno porque refiere a que es blanco, ¿cierto? Feley. Ya, Feley. Cometripay. Ya esto era para ir practicando. Em, y hemos visto que, claro, han aprendido harto, respondieron bien las preguntas y la idea es que esto lo vayan aplicando en su territorio, ya vayan a describir su territorio, que es lo principal. Feliz. Entonces ahora, Wefungu Kimain, ¿ya? Vamos a aprender nuevos contenidos para ir complementando lo que ya aprendimos en la clase pasada. Entonces, vamos ahora a avanzar, ¿ya?
Entonces, primero, responder algunas preguntas que han surgido y que son importantes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué manta chi? ¿Cierto? El chi que ha salido harto, las preguntas salían chumñei chi manque o chumñei chi sequín, ¿ya? Y chi justamente es el artículo el o la, ¿ya? O sea, cuando decimos, por ejemplo, Chileu Fu, estamos diciendo el río, ¿ya? O Chi Papay, la ancianita, ¿ya? O Chi Puñarqui, como en este caso tiene el pu, que lo vamos a ver justamente hoy día, aquí está pluralizando y dice los gatos o las gatas, ¿ya? Entonces el chi es el que le da el o la. Y también, dependiendo del territorio, se dice ti, ¿ya? Chi o ti, ¿ya? Es lo mismo, solo es una variación del territorio, ¿vale? ¿Vale? Bueno, y ahora justamente vamos a ver lo que significa el pu, ¿ya? Que es pluralizar mapuzungun, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un meme donde dice mapuches con S y al lado dice pu mapuche, ¿ya? Y la primera dice como no, está mal. La segunda dice pu mapuche, está bien, ¿ya? Y es justamente lo que vamos a ver ahora, ya que en el mapuzungún no se pluraliza con la S, ya por eso se dice que mapuches a veces está malo, sobre todo si está escrito desde la lengua mapuche, ¿ya? Y que la forma correcta sería el pu mapuche, porque justamente vamos a ver ahora que el pu es como la S del español, ya pluraliza, le da lo plural. Y esta siempre va con personas y animales, ¿ya? Con seres animados, como dice acá, ¿ya? Entonces el pu, como les explicaba, es como la S del español, pluraliza, pero solo seres animados, personas y animales. Y siempre se antepone al sustantivo que se quiere pluralizar, ¿ya? O sea, va antes del sustantivo que queremos pluralizar, ¿ya? Siempre esa es la estructura con el pu. Ya ustedes no pueden decir, por ejemplo, wenui pu, sino que siempre es pu wenui, ¿ya? Y en este caso, wenui, ¿cierto? Es amigo o amiga, y pu wenui sería amigos o amigas, ¿ya? Con la S pluralizada, ¿ya? O sea, estamos pluralizando esta palabra. Amigos o amigas. Y por otro lado tenemos ufisa, ¿cierto? Que son son ovejas, ¿ya? Ufisa es oveja. Pero si le pongo el pu, te pongo el pu, digo pu ufisa, estaría diciendo ovejas, ¿ya? En plural. Entonces esta es la forma de pluralizar seres animados, ¿ya? O sea, personas y animales, ¿ya? Hay que tener ojo con esa definición, porque si queremos pluralizar, por ejemplo, eh, eh, no sé, un bosque, no podemos poner pulemu, ¿ya? Porque ese tiene otro sentido, y es lo que vamos a ver aquí, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de puruka, ¿ya? No podemos pluralizar objetos porque no va a indicar necesariamente pluralidad, ¿ya? Sino que cuando lo utilizamos con objetos, ¿cierto? Generalmente significa que estamos adentro de ese objeto, ¿ya? O lugar. Entonces, cuando decimos puruka, no estamos diciendo casas en plural, sino que estamos diciendo dentro de la casa, ¿ya? Entonces, el pu, cuando lo utilizamos con objetos o lugares, generalmente va a indicar esto dentro de la casa, ¿ya? Entonces, es importante tener esto claro porque puede generar entenderse mal, ¿ya? Lo mismo que si nosotros quisiéramos pluralizar, por ejemplo, lemu, que es bosque,
Y si queremos decir bosques, no podemos decir pulemu, ¿ya? Tendríamos que decir lemuntu, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que les quería comentar con esto es que para pluralizar lugares o objetos hay otra forma, ¿ya? Tenemos otra forma que, que se puede utilizar, ¿ya? Por ejemplo, aquí preguntan cómo se diría casas en plural, y ahí sería rucantu, ¿cierto? Podría ser una forma. ¿Cierto? Rucantu sería casas, ¿ya? O lemuntu, bosques, pehuenentu sería como un bosque de araucarias, o sea, varias araucarias en plural, etc. Mahuizantu. Huizantu, que sería montañas, etcétera, ¿ya? Pero lo importante es que se queden, el pu nos sirve principalmente para pluralizar seres animados, ¿cierto? Animales y personas. Ya. Bueno, y lo otro que vamos a ver con esto de pluralizar es que hay otra forma de pluralizar, ¿ya? En general, Mapuzungún, lo hemos comentado harto, es bien diverso y a veces no hay una sola forma, ¿cierto? De expresar algo, de querer decir algo. A veces hay más de una forma y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que también se puede pluralizar mediante otra partícula, que es la partícula que, ¿ya? Pero no confundir con el que de habitualidad, que ya lo vimos, ¿ya? Que ese que solo se utiliza con verbos, ¿ya? Pero este que vamos a ver ahora, se utiliza con adjetivos calificativos. Entonces, para pluralizar, de esta forma tenemos que utilizarlo con adjetivos calificativos, ¿ya? Y siempre va a ir al final del adjetivo. Aquí tenemos algún ejemplo, ya para que se entienda. Tenemos la palabra kume, ¿cierto? Que ya la vimos, que es bueno o bueno. Pero si yo digo kumeke, estaría diciendo buenos o también buenas, ¿ya? Recordando que aquí no se marca el género. Tenemos huesa, que es malo, y huesaque serían malos, ¿ya? Tenemos estas palabras que son bien utilizadas como fuichaque o futake, ¿cierto? Que viene de futá o fuichá, que habla de anciano o viejo. Y cuando hablamos de futake, estamos hablando de viejos o ancianos. Ya por eso cuando hablamos de futake che, estamos hablando de de las personas ancianas, ¿cierto? De los mayores, ya, pero hablando de personas. Ya, también tenemos, por ejemplo, futra, que es grande, y si yo digo futraque, estaría hablando de grandes, ya, en plural. Lo mismo hueque, que viene de hue, que es nuevo, hueque serían nuevos. De aquí también viene la palabra hueche queche, por ejemplo. Ya, hueche queche, que también refiere a jóvenes, ¿cierto? Hombres o mujeres, hueche queche. O tenemos acá calfuque, ¿cierto? Que viene también de calfu, que es azul. Y calfuque sería azules. Y por último, tenemos puichique, que viene de puichi, que es pequeño, ¿ya? Y puichique sería pequeños o pequeñas, ¿ya? Y por eso de aquí viene puichiqueche, ¿ya? Que sería gente pequeña, pero en plural, ¿cierto? O sea, niños o niñas, ¿ya? Aquí Danilo dice cómo se diferencia la pronunciación de fuchá y fuchá, ¿ya? Y claro, son sonidos distintos, ¿sí? Uno es con CH, fuchá, y el otro es con TX, que es una TR arrastrada, fuchá. ¿Ya? Así que no tiene nada que ver con este qué, sino que es una palabra, no sé si es propia del Mapuzungún, yo no tengo mis dudas ahí. Creo que casi que viene del español. Mike.
¿Ya? Entonces, acá tenemos otros ejemplos, y como ya lo vemos con sustantivos, ¿ya? Entonces, si yo digo, Kumeke Trewa, estaría diciendo perros buenos, ¿ya? Pero como estamos pluralizando con el que, el sustantivo también se va a pluralizar, ¿ya? O sea, no es necesario decir Kumeke pu Trewa, sino que solo decir Kumeke Trewa, ya estamos hablando en plural. ¿Ya? Lo mismo que decíamos acá de Futakeche, ¿cierto? Que es ancianos o ancianas. Esta también es una palabra compuesta, ¿ya? Y viene de Futa, que es anciano, que es pluralizante, y Che, que es gente. Entonces, Futakeche sería ancianos o ancianas. Literalmente sería gente anciana, ¿ya? Tenemos otro ejemplo que dice Kalfuke Uñum, que Kalfu es azul, y Kalfuke Uñum sería pájaros azules, ¿ya? Lo mismo, no es necesario ya pluralizar el Uñum, por ejemplo, decir Po Uñum, sino que ya con el que se va a entender que es plural. Kalfuke Uñum. Y el último, que también lo vimos, pues Chiqueche, que sería niños o niñas, ¿ya? Por eso, de ahí viene Pichiqueche, ¿ya? Es la combinación de este que con che, ¿cierto? Pichique, che, ¿ya? También teníamos la palabra huechequeche, que también la nombré, pero de ahí vienen estas palabras, ¿ya? De este que es una forma de pluralizar, ¿ya? Por eso pichiqueche es niños o niñas, futaqueche son ancianos o ancianas. Ya, entonces, así podemos ir agregando más elementos para poder describir, ¿cierto? No sé si hay alguna consulta. Claro, y una cosa que se me fue a decir aquí, que está diciendo el Peñigao, es que a veces se suele decir, por ejemplo, puchiqueche. O sea, decir el pu pluralizante y puchiqueche, que habla de niños o niñas. Entonces, cuando decimos pu pichiqueche es como un poco redundante, pero se suele decir a veces de esa forma, ¿ya? Que al final es como pluralizar dos veces. Pero no está mal, dicho, si uno dice pu puchiqueche o pu futaqueche, ¿ya? Fele, ¿ya? Y bueno, y acá tenemos, por ejemplo, un pequeño Nutram, Kinyen Nutram, en donde vamos aplicando lo que hemos visto en las dos últimas clases, o sea, la clase de hoy y la pasada, donde aquí dice lo siguiente, dice, Tañimapumeo ley Kinye alupurai sekin, ¿cierto? Tañimapumeo ley Kinye alupurai sekin, Kinye futra kalfulafken, Kinye puchip rupai lofu, ka puchique ruka, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un poco más estructurada, ¿cierto? Un pequeño párrafo en donde se combinan los elementos que ya hemos aprendido. Ya todos estos elementos, o la mayoría de estos, los hemos visto ya. Entonces en esto estamos diciendo lo siguiente, en Wincasumun. Dice, en mi tierra, ¿cierto? Hay un volcán alto. Aquí dice Tañimapumeo, Mleikiñe, Alopuray, Sequín, ¿cierto? Después dice un lago azul y grande. Quiñe Futra, Calfulafken, ¿ya? Y un río angosto y un río angosto. Quiñe Puchi, Rupai Leufu. Y pequeñas casas. Ka Puchique Ruka. Ya entonces, la idea de este pequeño Nutram, más que nada es que ustedes puedan ver un poco la estructura, ¿cierto? Y la combinación de todas estas palabras.
que a veces cuando estamos recién aprendiendo, como que no sabemos muy bien cómo ordenar todo, ¿ya? Entonces esto es una pequeña muestra para que ustedes puedan ver cómo se puede estructurar, ¿cierto? Todos los elementos que hemos ido conociendo. Tañemapu meum ley, quiña lupurai sekin, quiñe futraka al fulafken, quiñe puchi rupai leufu, ka puchique ruka. Y ahí en este texto se está describiendo el lugar donde una persona habita, ¿cierto? Felei. No sé si hay consultas, preguntas con respecto a esto. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a continuar con algo que se ha ido viendo de a poco, pero hoy día lo vamos a conocer en profundidad, que son filqueas, ¿cierto? Filqueas son todas las formas, ¿ya? Literalmente sería eso, pero refiere a los colores, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver los colores que principalmente es vocabulario, pero que nos va a servir harto para describir, ¿cierto? Y también nos va a servir ahora que sabemos el qué, la forma de pluralizar los adjetivos, mediante los adjetivos. Entonces, a estas palabras también le podemos aplicar el qué, ¿ya? Y decir, por ejemplo, blancas en plural. Bueno, pero veamos los primeros. Tenemos primero lic, que es blanco, ¿ya? Lic o ficha, como dice acá, oveja blanca. ¿Ya? Lic es blanco. Importante acá decir que en el Mapuzungún primero van los adjetivos y después van, ¿cierto?, los sustantivos. Entonces aquí todas las palabras, los ejemplos que hay acá, están estructurados de esa forma. Primero va el color y después el sustantivo, ¿cierto? Entonces, lic o ficha sería oveja blanca. Tenemos kuru, por ejemplo, kuruñarki, que sería un gato negro, porque kuru es negro. Tenemos kazu, que es plomo. Tenemos, por ejemplo, kazu feud, que sería un ratón plomo. Kazu feud, ¿ya? Si se fijan, varios van a terminar en u, ¿ya? Entonces los colores igual son bien útiles para practicar esta u, ¿ya? Y importante que ustedes la vayan diciendo mientras vamos avanzando. Entonces, kazu es plomo y kazu feud es ratón plomo. Tenemos, por ejemplo, que que es rojo, y que lien sería una frutilla roja, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, chof, que es amarillo, ¿ya? Tenemos chof ante, que sería sol amarillo, ¿ya? Y también tenemos este interesante, no sé si este será más contemporáneo o no, pero que el chof es naranjo, ¿ya? Y que es la combinación, ¿cierto?, del rojo y el amarillo, que el chof, naranjo. Entonces tenemos que el chof liampuzken, que sería una mariposa naranja. Tenemos colu, que es café. Entonces tenemos colu rali, que es un plato café. ¿Ya? Recordando que plato se dice rali. Colu rali, plato café. Tenemos caru, que es verde. Por ejemplo, caru tapul sería una hoja verde. ¿Ya? Y acá también tenemos otro interesante que es el wenche caru, que sería como una especie de verde claro, ¿ya? Literalmente, wenche caru sería como un poco verde, ¿ya? Pero aquí en este caso refiere a verde claro, wenche caru.
Y acá tenemos Wenchekaru Trapi, ¿cierto? Wenchekaru Trapi, que sería un ají verde claro, ¿ya? Por otro lado tenemos, y este es un color importante en general, que es el Kailfu, ¿cierto? Que es el azul, ¿ya? Kailfu INE, por ejemplo, ballena azul. ¿Ya? El Kailfu es un color importante. Tengo entendido que se habla, por ejemplo, de Kailfu Peguma, ¿cierto? Un sueño azul, que también lo dice harto el Ikura Chihuahua. Y aquí representa un poco como, claro, los sueños a veces, y tiene otros sentidos también. Kailfu. Tenemos He coñol. escuchado, Peñi, de un piam que habla sobre bueno, del buen Umapu, donde desde el cielo descendieron eh, seres que eran azul, que eran de color azul. He escuchado un piam al respecto. Y también he escuchado y se vio en una serie que dieron eh, sobre el sitio de Villarrica, en donde algunos mapuches eh, huenteche, arribanos, se pintaban azul la cara también. eh, claro, Y representa harto también esa serie el cielo. recuerdo que estaba, o sea, se consultó con Historia Mapuche, que es un grupo de personas mapuches que dirigieron, o sea, ayudaron también a la serie para que fuera un poco más fidedigna, digamos. Feley, sí. Sí, el Calfú, claro, representa a veces el cielo, como tiene ese sentido también, de la tierra de arriba, como se dice el buen mapa. Entonces tiene harto sentido y harta importancia dentro de la cultura. Felipe Peñi. ¿Veis? Ya, tenemos coñol, que es morado, ¿cierto? Por ejemplo, coñol rayén sería una flor morada. Y por último tenemos ahuahue, que es violeta, ¿ya? Y ahuahue tranatra piwe sería un mortero violeta, ¿ya? Bueno, acá les mostramos algunos colores, obviamente no esperamos que se lo aprendan al tiro, pero sí que las puedan practicar, ¿cierto? Y sobre todo aprovechar que varias terminan en U, ¿ya? Como kazu, kolu, karu, kelu, ¿ya? Kaifu. Entonces, varias terminan en U y es importante practicar con estas palabras, aprovechar eso, ¿ya? Fele. Y es importante también recordar siempre que van primero los adjetivos y después va el sustantivo que acompaña, ¿ya? Entonces, la estructura es a la inversa del español, ¿ya? Eso también es importante recordar. Eso uno no puede decir ñarki kuru, sino que siempre kuru ñarki, ¿ya? Por ejemplo, Fele, vámonos Pepe. Felei, Mari Mari, Compu Lamien, Compu Peñi, Mule Palu, Tainchi, el Cato Alma, Pongun. Wedun Wokimain, aprenderemos un nuevo asunto. Felei Peña, Mulepe. Bueno, con el objetivo de adentrarnos un poco en la descripción y a partir de lo que hemos visto, vamos a tratar hoy día en particular de describirnos nuestra forma de vestir, de describir también como características de una persona, ¿ya? Por ejemplo, del pelo, ¿ya? Así que en primer lugar vamos a conocer esta partícula que es muy útil en el Mapudungun, que es la partícula tú, ¿ya? Y tú tiene diferentes funciones dentro del Mapudungun, ¿ya? Pero en el caso de gran parte de los sustantivos sirve como verbalizador, ¿ya? Y en el fondo se convierte en verbo una palabra con lo más obvio que se puede hacer con el objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con la comida, ¿ya? Con la comida, cualquier alimento va a ser ingerir ese alimento. Entonces, kofke, pan, kofketun es comer pan, ¿ya?
Tú va a ser la partícula y la N obviamente es la persona, ¿cierto? Que hace la acción. En este caso yo. Yo comí pan. Kofketuimi, Peñi, Claudio, comiste pan. Por ejemplo, matetun, tomar mate, ¿ya? En donde mate, ¿cierto? Es la palabra. Tú es lo más obvio que se hace con el mate y la N de yo. Trutruca, tun, ¿cierto? Tocar trutruca, ¿cierto? Trompetun, tocar trompe. Femieshi, ¿ya? Por ejemplo, el verbo que ya hemos conocido, chilcatun, se entiende como estudiar o leer y proviene de chilca, que se entiende como papel. Entonces, lo más obvio que se hace con el papel es leerlo, ¿ya? Estudiarlo. Por eso es que el verbo que hemos conocido como chilcatun es estudiar o leer, ¿ya? Entonces, quizás hay verbos que ya han conocido que justamente se convierten en verbo o cumplen esa función gracias a esta partícula. Ámole, Pepe. Entonces, como les contaba, trompe, ¿verdad? Instrumento, ¿cierto? Ese que te pone aquí. Que suena muy lindo. ¿Cómo suena, Peñi? Wow. Uy, ya no tengo mi trompa aquí, la verdad. Así que no se pone imitador de sonidos. Pero bueno, trompe. Tenemos el trompe y trompetún es tocar trompe, ¿verdad? Toqué trompe también. Trompetui, él o ella tocó trompe. Claudio, trompeto Aimi. Amo tú y Claudio. Ya, feliz. También como les contaba entonces, kofke, pan, kofke tuimi, tú comiste pan. Pifilca. Pifilca, ¿cierto? Instrumento mapuche. Pifilca tui, tocó pifilca. Pifilca tui, Claudio. O Claudio pifilca tui, ¿ya? Entonces él tocó la pifilca. Feliz. ¿Molerampton? Ya. En el caso de la vestimenta, lo más obvio que se hace con la vestimenta es ponérsela, ¿ya? Así que por ahora entendamos que chaguay, ¿cierto? Son, ¿cierto? Estos aros mapuche. Chaguay tun va a ser ponerse, ¿cierto? El chaguay. Charilonco, ¿verdad? Charilonco tun es ponerse el charilonco. Regina pregunta, Kofketuimi, ¿comiste pan? ¿Por qué es pasado y no comes pan presente? Bueno, como le hemos contado, el mapudungún está en pasado. Entonces todos los verbos en su forma como normal van a estar entendiéndose en pasado, ¿ya? Entonces, si bien shawaitun es poner aro, ¿ya? Porque es el infinitivo de los verbos, ¿cierto? La terminación n, yo, inche, chawaitun es poner aro, al mismo tiempo significa, ¿cierto? Puse aro, me puse aro, ¿ya? Chawaitun. Puse aro más bien. Entonces, trailonco tun, puse trailonco. Trompetun, toqué trompe, ¿ya? Aquí tengo un trailonco. Ah, feliz. Trailonco tuaimi, te pondrás trailonco, ¿ya? Trailonco tu a y mi, ¿Y si lo ¿cierto? quisiera decir en presente? Lo vamos a ver ahora, Peñi. Feliz. Así que, para no adelantarme. O sea, que lo vamos a ver ahora ya. Feliz. Feliz. Ya. Bueno, pero igual ahí le adelantaba también lo del futuro, ¿cierto? Porque le dije a Claudio, trailonco tu aimi. Ya tú en el futuro te pondrás trailonco, ¿feliz? Ahora vamos a ver primero ¿cierto? Como en esta imagen está en Grafia María unificado y aquí tenemos bastantes conceptos relativos a la vestimenta mapuche, ¿ya? Tenemos por un lado Wentru ni Takulegen, ¿vale? Y por otro lado Zomo ni Takulegen, ¿ya? Takulegen es una forma de referirse a la ropa, también está Hueshakelu, ¿ya? En el fondo es aquello que sirve para cubrirnos, para taparnos, ¿vale? Charilonco, ¿cierto? Tanto por el lado del hombre como de la mujer. También tenemos el macoin, ¿cierto?
este manto. Chariwe, ¿ya? Como una faja, ¿verdad? Shiripa también. Y por otra parte, en la vestimenta femenina, ¿cierto? Tenemos tupu, alfiler para ropa, shukul, prendedor, kupam, ¿ya? Kupam, que es el chamal que tiene el también, chariwe, ¿ya? También, mesella, cadena, trapela cuya, ¿ya? Que también puede ser que el taltuwe, ukulya, para el rebozo, shawai, aro. ¿Feley? Pregunta Chema, ¿está Chiripa? Chiripa. Ya, Feley. Shiripa está aquí, ¿cierto? Es como esta especie de pantalón corto, ¿ya? Que utilizan los hombres. En general se utiliza también para jugar palín, y en ese caso también hay tomo shiripa, ¿ya? Hay shiripa para mujer igual. ¿Feley? Si puedo repetir, makun, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, la pronunciación tanto de la secta vocal como de la ñ al final, que es una particularidad del mapudungún, que muchas palabras terminan en ñ. ¿Cómo diría usted, Peña? Macun, Macun, Feley. Macun. Sí. Feley. Bueno, esto como referido a la vestimenta mapuche, así como quizás no necesariamente la que utilizan todos y todas las mapuches hoy en día, por ejemplo, ¿ya? Entonces igual vamos a aprender algunos neologismos, ¿ya? Palabras nuevas respecto a la vestimenta en general, ¿ya? Pero esta es como la vestimenta más tradicional, ¿cierto? Macón, charilonco, chariwe, chiripa. Charilonco, tupú, xilcul, cupam, xawai, uculya, chapelacuya, mecelya, chariwe. El taltúe. Acá. Mai. Que el tatúe capi que itayeñi vial chapelacuya. Que no. También se dice, ¿cierto? Que el tatúe, Feley. además de chapelacuya. Feli. Ahora, obviamente, estamos solo viendo como términos de vocabulario, ¿ya? Hámosle, Pepeñi. Entonces, en ese sentido, como les contaba, ahora vamos a ver algunas palabras que pueden ser considerados también como neologismos, ¿ya? Impolnamungue, como calcetín, ¿ya? Aquello que envuelve el pie. Correa, ¿ya? Ese es un préstamo del castellano, que también es un tipo de neologismo. Correa, para correa. Kutama, mochila. Sharawilla, para ropa interior. Shumel, zapato. Y Guzpel, ¿ya? Y a donde dice guante, ya no se ve bien, dice. Si puede sacar ahí el. Pero es impolku, ¿ya? Igual que en impolnamungue, pero aquí es impolku. ¿Ya? Ya no se refiere a namun, que es pie, sino que se refiere a kugu, que es mano. Tenemos wira wira para pantalón, que tro wira wira, entendiéndolo como un pantalón corto, y shimpiru, ¿ya? Shimpiru, que en verdad también es, siento, parte de la vestimenta mapuche en general, ¿ya? Shimpiru. Shimpiru tulekeitache. La gente suele usar shimpiru. O Shumpiru. Shimpiru, capi, keitache, ya. Shimpiru, mai. Igual pasa eso bastante también, que esa I, ¿cierto? También puede ser una ¿ya? Shimpiru, ¿ya? Shimpiru. Como en pichille, pichiqueche, también puede ser puchille, puchiqueche, ¿ya?
Felei. Takun, takolugun, hueshakelu, ¿cierto? Formas de pronunciar la vestimenta. Ahora con respecto a la pregunta que nos hacían hace un rato, ¿verdad? ¿Cómo hablar de presente? Una de las formas de hablar de presente es con la partícula le, ¿ya? Que más que presente significa un estado de cosas, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo kumelen, estoy bien, ¿ya? Si en vez de decir matetun, que significa tanto tomar mate, ¿ya? Infinitivo, ¿verdad? Como tomé mate, yo tomé mate, o matetulei, sería distinto, porque ahí estaría diciendo, él está tomando mate. Matetulen, yo estoy tomando mate, ¿ya? Entonces, ahí como que cambia un poco, ¿ya? Y ahora vamos a ver otro que sería tule, ¿ya? La partícula tule, entenderla como una misma partícula, una única partícula, que en el caso de la vestimenta se refiere a estar usando eso, ¿ya? Por ejemplo, yo digo chaqueta tulen, estoy usando chaqueta, por ejemplo. Kofke tulen mai, estoy comiendo pan. De ley. Entonces aquí dice shawai tulen, estoy usando shawai. Charilonko tulen, estoy usando charilonko. Entonces mientras shawai tun es ponerse el shawai, shawai tulen es estarlo usando. Entonces nos va a servir más esta partícula en el fondo para referirnos a cómo nos vestimos, a cómo se viste esa persona, por ejemplo, para poder describirla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir Tipeñi Claudio, lente tu ley. Lente tu ley. Está usando lente. Feliz. ¿Ya? Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy día con Pucha. Feliz. Vámonos, Pepeñi. Entonces, aquí entendamos que Triltrangnamun en esta imagen, ¿ya? A modo de ejemplo, Triltrangnamun significa como pie desnudo, ¿ya? Entonces, ¿cómo dirían, o sea, qué creen que significa más bien? Triltrangnamun tuleiti pishiwentru. Shemamta Triltrangnamun tuleiti pishiwentru. Shemamta Triltrangnamun tuleiti pishiwentru. Danilo Feipi, el niño está descalzo. Felei, Mai. Mai, está a pata pelada, ¿verdad? El niño chico está a pata pelada, dice Regina. Mai, Mai, muy bien. ¿Cierto? Dice Pushiwentru, como en particular para referirse a un hombre pequeño, ¿verdad? Un niño, ¿ya? Triltrangna Monteleti Pishiwentru. Felei, Mai. Entonces, la única diferencia es que al Triltrangnamun, que acabamos de conocer, para referirse a pie descalzo, se le agrega el tulé, ¿ya? Para referir a que lo está usando de esa manera. Y además termina en Y, ¿verdad? En I, porque estamos hablando de un fei, de el Pishiwentru, de el niño, ¿ya? Felei. Ámole, Pepeñi. Ahora ya el niño cambió, ¿cierto? Lo retaron y ahora Shumel Tuleiti Pishiwentru. Shemamta Shumel Tuleiti Pishiwentru. Shumel Tuleiti Pishiwentru. Mai. Tipichiwentru Shumel Tulei, ¿verdad? Entonces, en castellano, el niño está usando zapatos. Mai, mai, Kumentripai. Entonces, este tulé es el que nos va a indicar respecto a la ropa, el que la estamos usando, ¿ya? Felei. Amulepe. Entonces ahora vamos a referirnos al cabello, ¿ya? Shemas niñei tamikal lonco. Shemas niñei tamikal lonco, ¿ya? Cal lonco se refiere como al pelo de la cabeza. Shemas niñei
Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué característica o qué forma tiene tami, tú, ¿verdad? Tuyo, algo que te pertenece a ti. Shemas ñei tamikal lonko. ¿Qué características tiene tu pelo de la cabeza? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, ¿cierto? Que los colores, también que lo acabamos de ver con Claudio, ¿verdad? También se pueden aplicar para referirse al pelo de una persona. Entonces, color, por ejemplo, se va a entender como rubio, ¿ya? Que le, colorín. Curru, ya de pelo negro, ¿verdad? Lik, cano, ya, una persona de pelo blanco. Y además tenemos aquí liftra, para referirse a una persona calva, ¿ya? Liftra. Trin trin, para referirse a una persona con pelo rizado. Pero aquí importante es que nos estamos refiriendo a la cabeza de la persona, ¿ya? A la cabeza de la persona. Entonces, por ende, se va a agregar la palabra lonco, lonco, ¿ya? Entonces, si quiero decir que alguien es colorín, tendría que decir que lu lonco ñei. Por ejemplo, que lu lonco ñei. Es de cabeza roja. Es colorín, colorina. Que lu lonco ñei. ¿Ya? Eso con la partícula ñe, ¿cierto? Que ya la hemos aprendido, de mapuche ñen. Soy mapuche. Claudio mapuche ñei. Claudio es mapuche, por ejemplo, ¿ya? Y si yo digo también Claudio Curulon Coñey, estoy diciendo Claudio es de cabeza de pelo negro, ¿verdad? Curulon Coñey. Pero además pasa con el pelo y con varias partes del cuerpo, ¿verdad? O también más bien de la vestimenta sobre todo, es que se puede además utilizar el tulé, ¿ya? Para referirnos al pelo. Bueno, respondiendo a la Regina, cal se refiere al pelo. Cal ufilla, por ejemplo, como el pelo de la abeja, la lana. Feley. Entonces, el tulé que acabamos de ver, ¿verdad? También se puede aplicar al pelo, pero ya no significaría es, ¿cierto? Es de pelo negro, sino que está usando el pelo negro, ¿ya? Porque en el fondo también pasa con el pelo, que uno lo puede tener de cierta forma y luego cambiarlo, ¿verdad? Entonces, está usando el pelo negro y largo, por ejemplo, Claudio, en este momento. Y eso se diría, que lo vamos a aprender ahorita, Futrake Kuru Long Kotulei. ¿Ya? Futrake Kuru Long Kotulei. Eso es, está usando el pelo largo y negro, ¿ya? Entonces, ya no dije niei, sino que dije tulei, ¿ya? Por ejemplo, inche trin trin long cotulen. Trin trin long cotulen. Estoy usando el pelo rizado, ya con rulos. ¿Telei? Muleramton, Tato Fameu, ¿hay preguntas en esto? Calfulonco. Pelo azul. Felei, calfulonco, bueno, Tami Pial está usando, ¿cierto? Para tú poder decir, está usando el pelo de azul, sería calfulonco tulei, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejemplo de las características de una persona. Tenemos a este personaje, ¿cierto? Dibujado, ¿cierto? Por la gente de Kimeltube, que denominaron Piren, ¿ya? Entonces está Piren. Shemas Ñei Piren. ¿Qué forma tiene Piren? ¿Qué características, ¿cierto? Tiene Piren. Entonces, aquí tenemos varias opciones, ¿ya? Si vamos mirando arriba, ¿cierto? Dice Lik, Kuru, Kolu, ¿ya? Pero realmente ella tiene Kuru, ¿verdad? El pelo negro. Kurulong, ¿ya? Luego tenemos en el ojo, ¿cierto? Que ojo, la palabra ojo es ñe, ñe, ¿ya? Lo cual puede que nos complique la vida sabiendo de que además ñe
significa ser y tiene bastante uso como partícula en el mapudungun. Pero como palabra, ¿cierto? Como sustantivo, ñe va a ser ojo. Entonces, en este caso, Piren tiene los ojos verdes, ¿verdad? Entonces dice Karu ñe. Luego dice Trin-trin-lonco, ¿cierto? Porque tiene el pelo rizado. Pero también lo pudo haber tenido liso, por ejemplo, que para decir el pelo liso es laf. Laf lonco. Y si yo digo yo uso el pelo liso, sería laf loncotulen. Laf loncotulen. Si digo laf loncotulen, estoy diciendo uso el pelo liso. Si digo trin trin loncotulen, estoy diciendo uso el pelo rizado. Y por último, tenemos pushike o futraque, para referirnos al largo del cabello, ¿ya? Hay más opciones, pero por ahora nos vamos a centrar en esto. Y muy importante aquí, lo que aprendimos hoy respecto a la pluralización de los adjetivos. Cuando se pluraliza un adjetivo, recuerden, termina en que, y dice pushike loncotulen. Entonces, en el fondo dice pequeños cabellos, en este caso se refiere, pequeños pelos. Estoy usando los pelos cortos, ¿verdad? O estoy usando los pelos grandes, largos, ¿cierto? Fotrakelon cotulen. Son las dos opciones, pushikelon cotulen o fotrakelon cotulen, las que vamos a ver por ahora. Pero ¿por qué me detengo en esto? Es porque es importante, ¿cierto? Que utilicen ese que para referirse al pelo de una persona, porque si no lo hacen, si dicen pushilon cotulei o pushilon coñei, si yo digo Claudio pushilon coñei, estoy diciendo que Claudio es una persona de cabeza pequeña, Y si digo fotralon coñei o fotralon cotulei, es como que está usando la cabeza grande o que es cabezón. ¿Ya? Entonces, si no quiero decirle a alguien que es cabezón o cabezona, tengo que agregar este que va a pluralizar y se va a dar a entender de que ya no me estoy refiriendo a la cabeza, futralonco tu ley, sino que estoy refiriéndome a su cabello. ¿Ya? Regina pregunta, ¿por qué no se dice currucal para hablar de pelo? Ya, se puede usar igual, ya, pero en este caso, al decir tulé, Claudio, ¿usted quiere hablar? Sí. O sea, Ya. justamente, bueno, yo creo que lo que ibas a decir, pero cal no es pelo de la cabeza, sino que es pelo en general. Entonces, si yo digo currucal, estoy hablando de pelo negro en general. O sea, no estoy hablando de mi cabello, yo estoy hablando de pelo negro. Y si yo diría curruquecal, por ejemplo, que sería como pelos negros, estaría hablando de pelos negros, pero en general, ¿cierto? No estoy especificando que estoy hablando de mi pelo. Entonces, justamente por eso se pone el lonco, porque ahí entendemos que estamos hablando de la cabeza, estamos describiendo la cabeza, como estoy usando la cabeza, como decía el Peñi, y por eso usamos esta más que cal, porque especifica de mejor manera, ¿cierto? De lo que estamos hablando. Pele. Hey, Mai. Entonces, claro, justamente aprendimos esta partícula, tulé, ya, estar usando, para poder explicar, ¿cierto?, cómo estamos usando la cabeza, ¿ya?, en sus características. Entonces se entiende de que si yo digo futrakelon cotulen, estoy diciendo que tengo el pelo largo, que lo estoy usando largo, ¿ya? Igual respondiendo a la llamada Regina, sí se puede hablar de Lonco, pero ahí habría que agregarle posesivo y habría que agregarle el ñe. Entonces, Tañi Lonco Futrañei, por ejemplo. Tañi Lonco Curuñei, más bien. Y eso igual ya es como complejizarnos la vida si tenemos esta partícula, ¿cierto? Que va a decir Curru Loncotulen. Curru Loncotulen. Estoy usando, ¿cierto?, la cabeza de color negro. O sea, estoy usando el pelo negro. Se va a entender así y no va a haber ningún problema, en verdad. Entonces, por ejemplo, aquí Piren
dice que además se pueden ir juntando, ¿cierto? Diversas características, una tras otra, ¿ya? O sea, adjetivo, 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 y luego el sustantivo, que en este caso se va a referir a la cabeza, ¿ya? Que está usando la cabeza rizada, negra y largo, ¿verdad? Y todo eso, obviamente, referido a su pelo. Entonces dice, Fotrake, Kuru, Trin Tri, Lonkotulei. Fotrake, Kuru, Trin Tri, Lonkotulei. Piren, ya, entonces, Piren, Fotrake, Kuru, Trin Tri, Lonkotulei. O sea, que tiene el pelo largo, negro, rizado. ¿Quién? Piren, ¿verdad? Y además dice, Karu, verde, ñe, ojo, ñei, es. Ella es de ojos verdes. Karu ñe ñei. ¿Ya? Fotrake kuru trin trin lonkotulei. Está usando, ¿cierto? El pelo largo, negro, rizado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Claudio está usando el pelo largo, negro y liso. Liso. Laf es liso. Entonces, sería muy parecido a la descripción de Piren, pero sería Fotrake, Kuru, Laf, Lonkotulei. Entonces, Claudio, Fotrake, Kuru, Laf, Lonkotulei. Está usando el pelo largo, negro y liso. ¿Vale? Inche, Kuru, Trin, Tri, Lonkotulen. ¿Ya? Kuru, y de hecho, Futrake, Kuru, Trin, Tri, Lonkotulen. Igual que Piren, ¿cierto? Tengo el pelo largo, negro, rizado. Y además, Fantenmeo Menquilonco Tulen. Estoy usando un moicano. Menquilonco. Feley, Mullerauton, ¿hay preguntas? Sé que hemos visto mucho vocabulario en este momento. ¿Ya? También yo puedo hablar, por ejemplo, además de payún. Payún es barba. Payún, barba. Entonces, si yo digo payún tulén, estoy diciendo uso barba. ¿Ya? Entonces, hinché, Gabo, payún tulén. Claudio, payún tulei. Hinché, payún tulén. Claudio, payún tulei. Yo estoy usando barba, Claudio está usando barba. ¿Ya? Estar usando. Kuru, chaqueta tulén. Estoy usando chaqueta negra. Menquilo un cotulén. Estoy usando moicano. Claudio, laflon cotulei. Claudio está usando el pelo liso. Ya. Pregunta, muy buena pregunta, ¿cierto? De Javier. Dice, ¿por qué los ojos tienen la partícula ñe y para el pelo sí uso tulé? Ya, como les contaba hace un momento, ¿cierto? Igual yo puedo usar el ñe para el pelo, pero en el fondo la diferencia es que los ojos uno no se los pone, ¿cierto? Sino que uno tiene los ojos de esa forma. Uno es de ojos, ¿cierto? Verdes, por ejemplo. Yo soy de ojos café. Y ya sería distinto si usara quizás lente de contacto y me cambio el color de los ojos. Ahí sí podría decir, quizá estoy usando los ojos de otro color, ¿cierto? De este color distinto, ¿verdad? Por ejemplo, si me pusieran unos lentes de contacto blanco, ahí podría decir Lick Ñetulen, por ejemplo. Estoy usando los ojos blancos. Pero en general estas son, los ojos, ¿cierto? Son parte de nosotros. Entonces, yo soy de ojos verdes, yo soy de ojos negros. Entonces, tengo que usar la partícula ñe, que significa ser, ¿cierto? Que ya la comprendimos. Mapuche ñei, Claudio Mapuche ñei.
¿ya? Claudio es mapuche. Inchequi meltufe ñen. Yo soy profesor, ¿ya? Entonces este ñen, ñe, es ser. Entonces, en este caso dice que es de ojos verdes. Caru, ñe, ñeí. En cambio, en el pelo varía. Uno puede usar el pelo, ¿cierto? Corto, usar el pelo largo, usar el pelo rojo, azul, verde, amarillo, ¿ya? Entonces, como uno le puede dar diversos usos al cabello, uno puede transformarlo, puedo estar o no estar usando barba, es que se va a usar el tulé para describir un estado del uso, en el fondo. Estado del uso de cierto como pelo o forma en mi cabeza, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la ropa. Yo puedo estar usando chaqueta, pero no significa que yo soy chaqueta, ¿cierto? Yo no podría decir chaqueta ñen, soy chaqueta, sino que chaqueta tulén, estoy usando chaqueta, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia, la mía, Javier? Muleika y Ramtun, ¿hay alguna otra pregunta? Ya, feliz. Muleita in Chilcatua, estoy Chilcatua, ¿cierto? Debemos estudiar más siempre para poder ir como poniendo estas cosas en el lonco, ¿cierto? En la cabeza, pero por dentro, ya. Entonces ahora vamos a ver algunas imágenes y vamos a practicar para poder jugar. Feliz, vámonos, Pepeñ. La pregunta es, ¿Shemas ñeiti hacen tu tripal? ¿Ya? ¿Qué características tiene la gente que sale en las fotos? Entonces ahora vamos a ver al Peña y Jambo Seyur y vamos a decir, Shemas ñei, tenemos 3 opciones solamente, ¿ya? Y un poco aquí estamos trabajando con todo lo que hemos visto. Entonces la opción A dice, Trongliche ñei, trin trin loncotulelai, ka polera tulei. B, que trowira wira tulei, Trongliche ñelai, ka payun tulei. Y la opción C dice payun tulei, Trongliche ñei, ka calfu sumel tulei. A, B o C. Shemas ñei, Jambo Seyur. Payón tuley. ¿Qué otro wera tuley? Payún es barba, ¿cierto? Entonces por eso les contaba, Inche Payún Tulén, Claudio Payún Tuley. Yo uso barba, Claudio usa barba. Regina C. entonces dice C. Danilo Pi C. Cecilia C. Leí. Entonces vamos a ir analizando. La A dice Trongliche ñei, o sea, es una persona delgada, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior. Trin Trin Loncotulelai. Ahí se incorporó la negación. Entonces está diciendo que no es de pelo rizado. K, polera tuley, y está usando polera. Entonces, no puede ser la A porque, es cierto, sí tiene el pelo rizado, entonces no puede ser eso. Luego dice la B, que Trowira Wira Tuley está usando pantalón corto, ¿cierto? Short. Trongliche ñelai, no es delgado, no es delgado. Trongliche ñelai, entonces no puede ser eso. K, payón tuley, y usa barba. En cambio, la C, que es la correcta, justamente, ámole pepeñi, payón tuley, está usando barba, Trongliche ñei, es una persona delgada, Calfusumel y está usando zapatos azules, ¿ya? Esa es la correcta. ¿Feliz? Muy bien, Amy Peña. Feliz. Aquí tenemos al lonco Víctor Keipul. Y la pregunta es la misma. ¿Qué más ñey? ¿De qué características tiene o de qué forma es? Acá primero tenemos la A. Uchibuchan ñey, trin trin loncotulei, cafutraque loncotulei. ¿Cierto? La B dice futraque loncotulei, calfuwirawiratulei, camacuntulei. Y la C dice payuntulei, calfu, wirawiratulei,
ka makun tulei. Entonces, chushi, ¿cuál es? ¿Qué opción es la más correcta? Si tienen dudas de vocabulario, vayan preguntando nomás en el chat. Claro. Algunos dicen B. Mai. Danilo Entonces, Cacarla Pi B. vamos con la primera. La primera dice Uchibu Chanchiñi, ¿cierto? Que refiere a que es bajo, ¿ya? Después dice Trilon Cotulei, ¿cierto? Que es rizado, de pelo rizado. Y después dice K Futrai Kelon Cotulei, y de pelo largo, refiere a Futrai Kelon Cotulei, ¿ya? Y la A obviamente no es porque el PI K-Pool no tiene el pelo rizado, ¿cierto? Tiene el pelo laf, o sea, liso. La B dice Futaikelon Cotulei, ¿ya? O sea, que tiene el pelo largo. Kalfu Wira Wira Tulei, ya que esto lo vimos recién, pero Wira Wira sería pantalón, ya es una forma de decir pantalón. Kalfu Wira Wira Tulei sería que está usando un pantalón azul, ¿cierto? Makun Tulei, que es que está usando un makun, ¿cierto? Recordando que makun es un poncho o, bueno, traducción como a español, pero es una manta, ¿ya? Manta mapuche. Y se dice payun tuley, ¿cierto? O sea que usa payun, que es barba. Calfu wira tuley, que usa pantalones azules. Y makun tuley, que usa makun. Entonces, la opción, como dijeron algunos, sería la B, ¿cierto? Más que nada por descarte, ¿ya? Porque las otras decían algunas cosas que no estaban de acuerdo a lo que se ve en la imagen, ¿cierto? Como Trin Cotulei no tiene el pelo rizado del peñi, y tampoco Payun Tulei, ¿cierto? Tampoco usa barba. Entonces la opción correcta era B, que usa el pelo largo, tiene pantalones, está usando pantalones azules y está usando Makun. Pelei. Feula Kimainta Machi Francisca Linconao Ni Shumien. Entonces vamos a ver a la Machi Francisca y Shemas Nieita. Machi. ¿Qué características tiene, verdad? Entonces la opción A dice Shawai Tulei, ¿ya? Tronglish Niei, Ka Kalfu Kupam Tulei. La alternativa B dice Tronglish Niei, Trailon Cotulei, Ka Triltragna Montulei. La alternativa C dice Kolu Shumel Tulei, Kalfu Kupam Tulei, Ka Tronglish Nielai. Shempi man. A Picaita She, A Pi Teresa, A Pi Regina, Ley, Gonzalo Pi A. Ya vamos a ir analizándolas entonces. Shawai Tulei, ¿cierto? Termina en I. Entonces ella, él, está usando Shawai, Ley. Trongli Shenyei es una persona delgada. K y Kalfu Kupam Tulei está usando un Kupam azul. Ley. La alternativa B dice Trongli Shenyei es delgada. Charilon Cotulei, ¿ya? K Triltrang Namuntulei, o sea, que es delgada, que está usando Charilonco y que anda pata pelada. Pero no está usando, ¿cierto?, el pie descalzo. Colushumel Tulei, está usando zapatos café. Mai. Calfucopam Tulei, Mai, está usando zapatos, ¿cierto? O sea, está usando Cupam azul. Y por último dice Tronglishenyelai, que no es delgada. Bueno, la mache es Tronglishenyei. ¿Vale? Feimuta A. A Taruf. A es la correcta, ¿verdad? Cometri pai she. Compuche. Ámole pepe. Entonces, claro, la opción era la A.
Ya. Bueno, yo creo que ya quedado más o menos claro. Vamos a ir como en la última actividad, Y que hagámosle. es Oh, que, bueno, aquí estaba el Peñi Felipe Durán, que era Payún Tuley, Rangliche Ñeica, Trin Trin Loncotuley, Feley. Pero lo importante acá es que podamos utilizarlo en su contexto actual, ¿cierto? Este Tulén, que es, ¿qué están usando ustedes, ¿cierto? Aquí hay una pregunta. Chem Takun Tuleini, ¿ya? Que refiere justamente a qué están usando, qué ropa están usando, qué ropa están vistiendo, ¿ya? Entonces aquí hay algunas palabras que vimos hoy día que hablan sobre la vestimenta. Entonces tenemos varias palabras que probablemente algunos estén usando. Entonces, ¿cómo dirían lo que están usando ahora, en este momento? ¿Cómo lo escribirían ustedes? Por ejemplo, Amy Peñigao, Inche Kuru Chaqueta Tulén. Inche Feley, Menquilon Cotulén. Ka. Calfu Wira Wira Tulén. Kuru Impol Namun Tulén. Feimuten Yenien Amy Peñi. Feley. Pero aquí es una pregunta si es necesario el hinché, se puede omitir, y siempre se puede omitir, ¿cierto? Sería, porque ya cuando termina en N, ya estamos hablando de hinche, ¿ya? Por ejemplo, aquí Teresa dice pijama, jiji, y se ríe. Ya, pero justamente, ¿cómo diría que está usando pijama? Ay, Aquí el Peñigao le se soplé. adelantó, muy rápido Peñi. Claro, sería pijama Tulén, ¿ya? Porque estaríamos utilizando lo que aprendimos hoy día, que Tulén sería estoy usando, ¿cierto? Chaley, em, pijama Tulén. ¿Ya? Había otro que dijeron, arriba de pijama, por ejemplo, Danilo dice, Inche Kuru Wira Wira Tulén, ¿cierto? O sea, estoy usando una polera negra y lente Tulén, K lente Tulén, y estoy usando lentes, ¿ya? Feliz, in Cherokee, ¿ya? Cuando yo digo in Cherokee, estoy diciendo como yo. Acá Nicole dice Inche Wira Wira Tulén, K chaleco Tulén, con 3 interrogantes, ¿ya? Y no es necesario la interrogante porque está bien escrito, ¿ya? Justamente Wira Wira Tulén estaría diciendo estoy usando pantalones y chaleco Tulén es que estoy usando chaleco, ¿cierto? También recordando que, claro, no todas las prendas que utilizamos hoy en día tienen un nombre mapuzungún. Se pueden ir creando ciertos neologismos, pero también se puede utilizar la misma palabra y mapuchizarlo, ¿ya? En este caso, si yo digo chaleco Tulén, estoy diciendo estoy usando chaleco, ¿ya? Cecilia dice Inche Wira Wira Tulén, Hayden dice Punmai, Gina dice Colú Loncotulen, ¿ya? Que también lo que vimos hoy día, que usted tiene, ahí sería más correcto, ¿cierto? Porque si dice Colú Loncotulen estaría diciendo como estoy usando la cabeza roja, ¿sí? También se puede entender, pero tal vez sería más correcto coloque Loncotulen, con el que, ¿cierto? Que es lo que vimos. De Rubio Peñi. Decir. Colio ¿Cómo? de café. O sea, perdón, Sí. de café. Marcelo dice Ucuya, pero recordad que la Ucuya es em, como el rebozo se le nombra, ¿cierto? Ucuya. La sería como rebozo, pero el Ucuya es como más exclusivo para mujeres. Y los hombres generalmente lo utilizan para bailar choque purún. Entonces, y después dice Impor Namun Huetulen. Claro, y estaría diciendo, está usando calcetines y chaleco Tulen, estoy usando chaleco. Vela y Peñegabo. ¿Alguna?
Benjamín Feipi, Karubira Wira Tulen, Kurusumel Tulen, Ka Polera Tulen. Karubira Wira Tulen, entonces está usando pantalón verde. Kurusumel Tulen, estoy usando zapatos negros. Ka Polera Tulen, y estoy usando polera. Felipe y Benjamín, me come tripai. Regina dice, Quiña Rantún, nada que ver, pero después de este curso van a seguir con un segundo curso. Y no sabemos. Team Blank, no sabemos. Probablemente se haga un segundo, pero no sabemos si va a ser nivel 1 o nivel 2. Si que ustedes quieren continuar, obviamente pueden, cuando finalice este taller, hacer la solicitud, o sea, decirles cuando hagan una evaluación, se puede pedir, pero ahí habría que ir viendo, ¿cierto? Depende también del programa y lo que se decida en conjunto. Elisa Loncón ahora va a dar un curso que comienza la próxima semana. Sí, exactamente. Ojalá que puedan participar. Feliz Compuche, bueno, de todas formas, siempre en la última clase nosotros damos algunos consejos para seguir estudiando, algunos cursos que pueden tomar, que no sea con nosotros, con otra gente, cursos que son recomendados, en donde nosotros también hemos participado tanto como, o sea, principalmente como Chilcatuf, ¿cierto? Como estudiantes. Entonces, en la última clase vamos a conversar sobre eso, ¿ya? Cuando estemos haciendo un cierre. Feliz con Pupeñi por la mien, la Afita Inque Meltubun, ya terminamos por hoy día. Y espero que hayan aprendido harto. Hoy día, como siempre, bueno, no siempre, pero hoy día vimos harto vocabulario, ya que obviamente no esperamos que ustedes aprendan todo al tiro, pero que sí vayan practicando, vayan repasando y viendo los materiales que nosotros enviamos. Y lo importante, ¿cierto?, es que lo lleven ustedes a su día a día, ¿cierto? Y decir, por ejemplo, ahora, qué es lo que están llevando, qué ropa están usando, cómo están usando el pelo, y puedan describir a ustedes mismos, ¿cierto?, por medio de esta herramienta, ¿ya? Que es la idea. Así que espero que les haya servido y lo puedan utilizar. Recordar que quedan 2 clases, ¿cierto? El lunes y el jueves. La otra semana son las últimas 2 clases, ¿ya? Así que ya estamos en la recta final de nuestro taller. Feliz Compuche, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, que puedan descansar. Y nos vemos de nuevo el lunes. Así que Pehuaín, cada lunes Santumeo. Y mi peña. Pero que el compuche, pero que le tuain canto, pero mañana más y come asumnia fimunta mapungon, ka moleitamon shilkatu alta shi PPT, moleitamon kakiñe prefiel tashizungu. Eso, revisen el PPT, estudienlo, para que les quede, ¿cierto? Para que puedan repasar el vocabulario, las formas de uso, algunos ejemplos. Vayan jugando igual con el material que les vamos entregando y con las mismas clases, si tienen la posibilidad. Así que un abrazo. Peo callar con puche, quien trapan con el color Pon mai, Alexandra, Peo callar, Roma La Mañana. mierda. Mañana yo. Pero callar. Pehuaín.